Bueno, distintas informaciones sobre la 79ª Asamblea Anual en Naciones Unidas, allá en Nueva York, incluyendo la participación del canciller de Venezuela, Iván Gil. Vamos a hacer un poco análisis, balance sobre la orientación, sobre los temas que se están dando a estos debates, a estos planteamientos, y damos la bienvenida a nuestro primer invitado del día, Edgardo Ramírez, internacionalista, diputado de la Asamblea Nacional, integrante de la Comisión Permanente de Política Exterior de la Asamblea Nacional, integrante de la Comisión Especial para la Defensa del Territorio de la Guayana Esequiba y la Soberanía Territorial, fue embajador de Venezuela en Cuba. Bueno, diputado, un placer, buenos días, bienvenido. Bienvenido, Eduardo. Atento a tu pregunta. ¿Qué le ha llamado más la atención sobre lo que hasta ahora se ha escuchado de parte de distintos jefes de estados en la Asamblea de la ONU? Lo que más me ha llamado la atención, a mi modo de ver, ha sido la poca importancia y de parte de algunos jefes de estado, sobre todo del mundo occidental, del silencio que han guardado y que siguen guardando sobre el genocidio más terrible que haya ocurrido en el siglo XXI. Como es que hasta ahora ya hayan superado 41.500 muertos por bombardeo del pueblo de Palestina. Si algo tiene el objetivo fundamental de la creación de las Naciones Unidas, es precisamente salvaguardar la paz de la humanidad. Se ha normalizado, pareciera que Palestina no existiera, pareciera que distintos focos de conflictos en el mundo fueran más importantes, de la cruel matanza que está ocurriendo de parte del Estado sionista de Israel, y donde de esos 41.500 personas muertas por bombardeo, el 70% son niñas, niños y mujeres. Es decir, eso es lo que a mi modo de ver a mí me ha afectado como ser humano, del silencio y de las no resoluciones efectivas para parar el genocidio del pueblo palestino. Fíjate, vamos ahora a los intereses que tenemos directamente los venezolanos en razón de la solicitud que hacía el canciller de Venezuela en la ONU. El pueblo venezolano exige el inmediato cumplimiento de todos los compromisos acordados en Doha de levantar todas las sanciones, todas las medidas coercitivas unilaterales. ¿Cómo aprecias esa perspectiva que es de vital interés para los venezolanos, para el futuro del país? Lo que pasa es que hay una situación de Venezuela que está afectada por dos hechos, a mi modo de ver, de carácter internacional. Por un lado, que es el avance de la economía de China en el mundo, y eso indudablemente ha generado pues una situación de alarma a lo que se llama el estatus mundial global del poder en la humanidad. Y obviamente los tambores de la guerra pudieran paralizar ese avance de China. Y eso afecta indudablemente a la situación de Venezuela. Y la otra situación que afecta a Venezuela, un efecto exógeno, es el desarrollo de elecciones que se están desarrollando también en la humanidad y donde Venezuela forma parte de la agenda electoral, como que si en esos países no existieran cosas muy graves que ellos deben resolver. Entonces, el hecho de que haya una elección de por medio en Estados Unidos, donde se mueven pues perspectivas diferentes de lo que debe ser la atención a Venezuela, eso afecta. Entonces, hablar, imagínate tú, de los acuerdos de Doha, donde tenemos un gobierno en este momento dirigido por la que fue vicepresidenta de los Estados Unidos, y por otro lado el expresidente Trump, cuando han tenido posiciones ambas partes, tanto republicanos como demócratas, que no son favorables pues para que las medidas coercitivas unilaterales dirigidas a Estados Unidos desaparezcan. Sin embargo, vemos posiciones en la Unión Europea, que la Unión Europea pareciera pues que no hay una alineación completa en torno a lo que hay que hacer en Venezuela. Hay voces disonantes en materia de que se sigan aplicando las medidas coercitivas unilaterales, mientras que hay otras voces que dicen que hay que mantener. Entonces el mundo no está apreciando realmente los intereses, las necesidades de los venezolanos y las venezolanas.
yo creo que esos acuerdos de Doha, para mí, están prácticamente, como se dice, en un polígono de tiro. Sin embargo, Venezuela tiene una agenda para el mundo, para decirle a las naciones que si nosotros le preguntamos a cualquier ciudadano venezolano y venezolana, lo primero que van a decir es que nosotros queremos que la economía venezolana siga creciendo, de que haya convivencia entre los venezolanos y las venezolanas, que respeten nuestra autodeterminación y que nosotros tenemos la suficiente talento, capacidad y esa cultura del amor y de la paz de los venezolanos para nosotros resolver el problema. Creo que lo que va a pasar en la ONU no va a ser, a mi modo de ver, nada que marque pues lo que va a ser los resultados con las medidas coercitivas unilaterales. El mundo hoy está compuesto por fuerzas de bloque, la Unión Europea por un lado, Estados Unidos con Canadá por otro lado, ese nuevo bloque que está surgiendo con más fuerza, a mi modo de ver, que creo que es lo que determina el desarrollo de la economía, que es el bloque euroasiático, encabezado por China, Rusia y la India, y que se va concretando en lo que es el nacimiento y la fortaleza de los BRICS. Y América Latina y el Caribe, dividida de distintos gobiernos, que en vez de ponernos de acuerdo, de solventar nuestros asuntos, nuestros problemas muy graves que tiene el continente, bueno, lo que ocurre es que en vez de atender los problemas internos que tenemos, como es el problema de la deforestación, lo que es la emergencia climática, lo que es el problema de la electricidad, lo que es el problema del crimen organizado, en vez de atender esos problemas en bloque América Latina y el Caribe, pareciera es que Venezuela, el gobierno de Venezuela tiene que ser un gobierno que hay que colocarlo en el paredón, cuando todo lo contrario, pues. Este continente tiene mucha historia para resolver nuestros problemas sobre la base de la convivencia, la paz y la autodeterminación de los pueblos. Amigos, estamos conversando con el internacionalista y diputado de la Asamblea Nacional, Edgardo Ramírez, integrante de la Comisión Permanente de Política Exterior. ¿Cómo ves tú o cuál es para ti la diferencia de un triunfo en las presidenciales de los Estados Unidos de Trump o de Harris? Las diferencias a los intereses de Venezuela, mete allí el tema de las sanciones y otros asuntos sensibles en las relaciones bilaterales. Tu pregunta es muy importante, Eduardo. Yo voy a responder más como investigador, como profesor universitario, porque tengo 27 años de trabajo académico, interrumpido por supuesto por obligaciones de Estado, de gobierno, en la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela. Quiero decirte lo siguiente, yo veo una perspectiva, primero, que no está clara, porque hay una situación interna en los Estados Unidos que el mundo tiene que apreciar. Yo veo que el estatus de los Estados Unidos quisiera, cuando digo el estatus, los que controlan el poder, quisieran eliminar del mapa político a Trump. Y creo que un triunfo de Trump se dedicaría más a estabilizar o lograr avanzar en su poder interno dentro de los Estados Unidos. Un expresidente que le han hecho varios atentados, un expresidente que le han hecho más de 38 juicios, eso no había ocurrido con ningún presidente de los Estados Unidos. Entonces, él debe estar muy preocupado de que si un triunfo de él no significa que su vida va a estar resguardada, porque hay un establecimiento, porque Trump representa, a mi modo de ver, como no es que sea una visión distinta, no, yo me estoy ubicando en el sentido del poder, de quién tiene realmente el poder en los Estados Unidos. Entonces, esa situación se está vislumbrando, a mi modo de ver, en los Estados Unidos. Y hasta que eso no deje claro lo que es la correlación de fuerza interna, indudablemente tanto la opción republicana como la opción demócrata, sabiendo del papel estratégico que tiene Venezuela en el continente, y sobre todo también que por primera vez la cantidad de venezolanos que hay en Estados Unidos, eso ya comienza a ser también parte de la agenda electoral, porque ha crecido pues numéricamente el voto de Venezuela en las elecciones internas de los Estados Unidos. Creo que ninguna
ninguna de las dos partes, ni republicanos ni demócratas, no tienen un interés y no han demostrado pública y notoriamente lo que pueden mantener o no mantener las medidas coercitivas unilaterales. Pero eso no solamente con Venezuela. Ahí está el tema de los migrantes de Centroamérica y México. Tampoco es una agenda establecida, estructurada de demócratas y republicanos para resolver el problema de América Latina y el Caribe. Entonces hay situaciones que todavía no están claras, no están precisas, pero lo que sí está claro es que hay una disputa interna muy fuerte a los Estados Unidos en el marco de las elecciones presidenciales y que pareciera ser, según lo que indican las últimas encuestas, es que Trump va a ser el presidente. Ahora, ¿qué se ha anunciado Trump? Bueno, Trump dice que va a realizar un acuerdo a corto plazo para que termine la guerra allá en la parte de Ucrania. Trump ha dicho que hay que revisar la economía estadounidense, que hay que evitar una hecatombe financiera que se aproxima. Indudablemente eso puede ser una agenda interna que también tenga sus ventajas para establecer una agenda con Venezuela, porque el resquebrajamiento de la economía estadounidense, es decir, que se profundice la crisis que tienen Estados Unidos tiene una crisis más de 25 años, desde el año 2008 esa crisis se acrecentó y indudablemente ellos también andan buscando pues cómo estabilizar su economía a través de lo que llaman las balanzas comerciales que se producen dentro de América. Bueno. En el caso de Venezuela estaría solamente vinculado a lo que es la importación de los barriles de petróleo que históricamente durante el siglo XX Venezuela como un proveedor seguro y confiable. Bueno. Y lo otro es el tema de la agenda de la democracia. Estados Unidos tiene una perspectiva de la democracia, nosotros tenemos una perspectiva de la democracia directa. Es decir, es una agenda que no está clara, pero como sabemos todos, cada quien manteniendo su posición y sentando en una mesa podemos resguardar los intereses tanto del pueblo de Estados Unidos como del pueblo venezolano. Bueno, muy agradecido y muy interesante escuchar tu análisis, Edgardo Ramírez, internacionalista, diputado de la Asamblea Nacional. Hasta pronto. Muchas gracias, Eduardo. Un abrazo para tus usuarios y usuarias y que Dios te bendiga. Amén. Igualmente. Amigos, a la pausa.